Bien amigos, hacemos un repaso por las principales informaciones de las últimas horas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no ha emitido una declaración sobre el hallazgo de cocaína en la Casa Blanca. Según el informe de las autoridades, la cocaína se halló en la biblioteca de la Casa Blanca, en la planta baja de la sede de la presidencia. Es una de las pocas salas que están abiertas a grupos de turistas que acceden previa reserva por medio de sus representantes en el Capitolio o de las embajadas. Por su parte, el servicio secreto ha mantenido en silencio luego de que el Washington Post confirmara el hallazgo del polvo blanco en la Casa Blanca. Fiesta y diversión se vivió en los Estados Unidos el 4 de julio pasado, Día de la Independencia. Pero también fue un 4 de julio sangriento. Tiroteos en Filadelfia, Baltimore y Baltimore dejaron 10 muertos y decenas de heridos. Todas las víctimas son varones. Los heridos por los disparos son menores de 2 y 13 años de edad. En lo que va del año y hasta el 3 de julio, se han registrado 21.689 muertes por armas de fuego en los Estados Unidos. Se trata de un récord trágico. Desde el comienzo del 2023, lógicamente, el país ha sido testigo del mayor número de asesinatos en masa y muertes registrado hasta la fecha en cualquier otro año. Y miles de pasajeros quedaron atrapados en aeropuertos a lo largo del fin de semana del 4 de julio, después de una inusual combinación de factores que fueron desde el mal tiempo, fallas tecnológicas, hasta escasez de personal por las interrupciones masivas de los vuelos. Al menos 5.000 vuelos sufrieron retrasos en unos días que estaba pronosticado un récord de pasajeros. Pese a todo, más de 50 millones de estadounidenses viajaron durante el fin de semana festivo a diversas ciudades de la nación norteamericana. Y hablando de vuelos, Estados Unidos recomendó a los estadounidenses que reconsideren los viajes a China debido a la aplicación arbitraria de la ley que establece prohibiciones a abandonar el país y el riesgo de detenciones injustas en China. Aunque la advertencia no menciona casos concretos, se publicó después de que un ciudadano estadounidense de 78 años de edad fuera condenado en mayo a cadena perpetua por supuestos cargos de espionaje. El gobierno de la República Popular China aplica de forma arbitraria las leyes locales, lo que incluye emitir prohibiciones de salir del país a ciudadanos estadounidenses y ciudadanos también de otros países, lógicamente sin procesos justos y transparentes al amparo de la ley, señaló la recomendación de la Casa Blanca. Es decir, que sugieren no viajar a China. Y el calor cobra vidas en los Estados Unidos. En muchas ciudades el termómetro llega por encima de los 40 grados centígrados. Esta imagen, amigos televidentes, refleja la dura realidad. Un indigente, como vemos, yace sobre la acera con una botella de agua en la mano. Esto sucedió en el centro de Los Ángeles. Es una imagen captada por Damián Dobagen de AP. Entre las ciudades más afectadas por la ola de calor son Phoenix, Las Vegas, Miami, California, entre otras ciudades. Se recomienda constante hidratación, beber mucha agua, no exponerse mucho tiempo al sol tampoco. Las alertas por calor excesivo siguen vigentes para muchas partes de todo Estados Unidos y se tiene previsto que continúen al menos hasta la siguiente semana.
Así que, por favor, a hidratarse muchísimo. En Venezuela, el dictador de ese país, Nicolás Maduro, podría ser detenido y entregado al Tribunal Penal Internacional, a menos que la opositora María Corina Machado sea habilitada para participar en las primarias de octubre en Venezuela. Ese es el planteamiento hecho por el grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo. Además, se cancele la invitación al dictador venezolano Nicolás Maduro para la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que esto sucedería del 17 y 18 de julio en Bruselas. La institución fiscal oficialista considera que María Corina Machado cometió acciones que atentan contra la ética pública, la moral administrativa, el Estado de Derecho, la paz y la soberanía de la República, sin dar tampoco explicación formal de la demanda y argumentos precisos. Maduro no quiere opositores, quiere seguir como dictador. En Colombia, una cuarta parte de la población está pasando hambre. Muchos hogares solo obtienen 1 o 2 comidas al día. La pobreza extrema amenaza la seguridad alimentaria de más de 6 millones de personas en Colombia. El proyecto del gobierno de Gustavo Petro de negociar la paz con los grupos criminales no despega, mientras la violencia se recrudece en Colombia con cifras alarmantes de desplazamientos forzosos, masacres y hasta reclutamiento de menores de edad. La violencia expulsa a cientos de familias de exguerrilleros de las FARC de sus hogares en áreas de protección. No les queda otra alternativa a estas familias que refugiarse en las principales ciudades de Colombia en busca de alimentos y un techo donde refugiarse. 99 mujeres, 214 hombres y 51 menores tuvieron que huir este fin de semana del espacio territorial de Vista Hermosa en el departamento del Meta por amenazas contra la vida de estas personas. Increíble lo que pasa en Colombia. Mientras tanto, Ecuador se prepara para las nuevas elecciones de presidente de la República y asambleístas. Ejercerán el poder durante 18 meses, tiempo corto para emprender acciones urgentes a favor del pueblo como salud, empleo, criminalidad y narcotráfico. Los candidatos se han concentrado más en ataques personales antes que presentar planes concretos a la población. Todo lo manejan de manera general, dicen los analistas políticos ecuatorianos. Los 8 binomios presidenciales solo tienen ideas vagas y generales, nada concreto. Nadie habla sobre los devastadores efectos que tendrá el país con el fenómeno del Niño, que según los oceanógrafos se extenderá hasta mayo del 2024 y podría ser devastador para las poblaciones costeras ecuatorianas. Y El Salvador se encuentra en la tercera posición a nivel mundial en lo que se refiere a países con mayor número de personas privadas de la libertad. Los datos de World Prison demuestran que el país solamente está por debajo de Estados Unidos y Tailandia, quienes ocupan los primeros 2 puestos de personas detenidas, sobre todo mujeres. Esto es una expresión clara de la incapacidad del Estado salvadoreño de abordar la situación de violencia y la participación tanto de hombres como de mujeres en la criminalidad de manera efectiva, señala el informe de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos.
El grave problema, agregan, en El Salvador es que las detenidas no tienen acceso a una defensa ni tienen tampoco acceso a un juez. Permanecen detenidas sin sentencia alguna. Las reclusas son echadas al olvido. Las detienen, las encierran en la cárcel y al parecer botan las llaves de la prisión. Nadie sabe más de esas mujeres detenidas en El Salvador. Aumenta el miedo y nerviosismo en la Florida, luego de que entrara en vigencia la nueva ley del gobernador Ron DeSantis. Honduras propuso a Guatemala y también a El Salvador definir una posición común frente a la ley SB 1718 promovida por el gobernador DeSantis. La SB 1718 amenaza a casi 400,000 indocumentados que radican en la Florida y que trabajan en 6 importantes sectores en ese estado, lo que supone casi el 10% de la fuerza laboral. Las nuevas medidas migratorias de Florida afectarán directamente al trabajo para personas indocumentadas. Así lo manifiestan los gobiernos de Honduras. El presidente de México considera que es un acto criminal lo que hace DeSantis contra los inmigrantes indocumentados. El mandatario de México no habla tampoco de las deportaciones constantes que hace su gobierno en México con las personas que llegan a su país. Está México, lógicamente, todo en silencio, realizando una serie de deportaciones. Y siguiendo con el tema, no hay duda que la epidermis legal de Florida cambió con las nuevas leyes, promulgadas lógicamente por el gobernador Ron DeSantis. Estas, amigos televidentes, son algunas de las nuevas leyes que rigen ahora en el estado de la Florida. Pongan por favor mucha atención en lo siguiente, o las leyes que más afectan. Los pedófilos en Florida que abusen sexualmente de menores podrán ser condenados a pena de muerte. También se impondrá sanciones de hasta 25 años de privación de libertad a aquellas personas que trafiquen con fentanilo y multas de hasta $1.000.000. Se prohíbe el uso de licencias de conducir emitidas en otros estados a inmigrantes irregulares. Se obliga a los hospitales recopilar información sobre el estatus migratorio de los pacientes. Se penaliza a quienes transporten deliberadamente inmigrantes indocumentados. El castigo será 5 años de prisión y una multa de $5,000 por cada persona que transporte. Pero ojo, amigos televidentes, no se refiere al transporte de inmigrantes indocumentados que ya residen en el estado de la Florida, sino quienes transporten personas ilegales desde otros estados, de otras ciudades, hacia la Florida. Eso prohíbe. También prohíben a ciudadanos chinos comprar tierras en Florida, a menos que sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. La ley también prohíbe a los ciudadanos de Rusia, Irán, Siria, Corea del Norte, Cuba y Venezuela poseer tierras dentro de las 10 millas de bases militares e infraestructura crítica, tales como aeropuertos y centrales eléctricas. Sin embargo, amigos televidentes, solo a los residentes de China se les prohibiría poseer tierras en cualquier lugar de la Florida.
Se prohíbe también a los gobiernos locales otorgar documentos de identidad a las personas que no puedan demostrar estatus migratorio legal en el país. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, tiene también otros planes, en caso, lógicamente, de llegar a la Casa Blanca. DeSantis, sin explicar cómo, pero él ha prometido poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, completar también la construcción del muro fronterizo y enviar fuerzas estadounidenses a México para combatir los carteles de la droga. Esto también lo tiene en mente el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, en caso lógico de llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Así que tienen ahí, amigos televidentes, las cosas claras de lo que es la ley que ya está en vigencia en el estado de la Florida. Así están entonces las cosas en la Florida y en varias partes del mundo. Amigos, vamos a hacer una breve pausa comercial y vamos a regresar con ustedes, pero antes quiero recomendarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube en las redes sociales, quienes nos siguen a través de las redes sociales, que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan obtener la información debida y de primera mano. Nosotros ya volvemos de inmediato. Sigue en aumento la criminalidad en el Ecuador. Es así que Estados Unidos, amigos televidentes, pidió a los ciudadanos norteamericanos que eviten visitar 7 provincias de Ecuador debido a la inseguridad que existe en esos territorios. El comunicado fue emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El documento detalla que en las provincias de El Oro, Santo Domingo, Los Ríos, Santa Elena, Manabí, Cañar y Carchi hay altos índices de inseguridad y secuestros allá en el Ecuador. La embajada norteamericana en Quito pide también que se desista viajar a las ciudades de Huaquillas, Arenillas, Quevedo, Esmeraldas y Guayaquil, ciudades ecuatorianas. En su comunicado, el gobierno norteamericano detalló algunas recomendaciones para los ciudadanos que se encuentran en el Ecuador. Me refiero a los ciudadanos norteamericanos que están actualmente visitando, conociendo el Ecuador. Mantenerse alerta de los alrededores, moverse siempre con absoluta precaución, mantener un bajo perfil, inscribirse en el programa Viajeros Inteligentes, preparar también un plan de contingencia. Datos estadísticos del propio gobierno ecuatoriano revelan un alto registro de violencia criminal en el Ecuador. En el país se reportan 4.603 muertes violentas, lo que significa una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes. El gobierno justifica el crecimiento de las muertes entre el 2022 y el 2023 debido a la guerra entre bandas que se disputan el control de territorio y del mercado del narcotráfico y el microtráfico de drogas. Las cifras oficiales apuntan que el 80% de estos asesinatos se dan en las llamadas rutas de las drogas. Esas rutas de las drogas son Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y El Oro. Es decir, Ecuador crece cada momento la criminalidad y nadie hace absolutamente nada. En el periodo del gobierno de el señor Lasso, su ineptitud permitió más bien que crezca mucho más el índice de violencia, narcotráfico, terrorismo
Es increíble que esto se viene arrastrando desde el periodo que fue presidente Rafael Correa Delgado. Porque recordemos, todas estas bandas criminales que hoy proliferan y están en las calles fueron creadas por el gobierno de Rafael Correa Delgado, señores. Nosotros hace 7, 8 años atrás lo denunciamos. 7, 8 años atrás lo comentamos. Se lo pusimos en el tapete. Lo comprobamos de que todo esto fue creado por el gobierno de Rafael Correa. Y un detalle importante. En ese entonces era asambleísta del correísmo María Paula Romo. ¿Y qué sucede con ella? Sucede que ella era asambleísta del correísmo y en ese entonces María Paula Romo era quien manejaba la organización organizar a estas bandas criminales, conjuntamente con el ex ministro de gobierno Serrano. Ellos son los que comenzaron a conformar todos estos grupos vandálicos. ¿Y ahora qué está haciendo la señora Romo? María Paula Romo, ¿qué está haciendo ahora? Ella prestó su partido político al señor Fernando Villavicencio para que participe como candidato a la presidencia de la República y está poniendo también a un montón de ineptos, corruptos y narcotraficantes asambleístas. Amigos, esperemos que ustedes tomen conciencia, señores. Nosotros, nuestra misión es simplemente comentarles, informarles, denunciar, investigar. Ese es nuestro trabajo. Y lo hacemos mucho más. Con mucho más ahínco lo hacemos. Sobre todo hablo en forma personal. Lo hago porque es mi país, Ecuador. Es mi país, Ecuador. Y el equipo que trabajamos acá, lógicamente lo hacen porque es un equipo de profesionales. Un equipo de altísima gama profesional. Denunciamos todo esto. Nosotros no tenemos interés ni compromiso con absolutamente nadie. Con nadie. Todo lo que hablamos, todo lo que decimos, lo decimos con documentos sustentados, con bases, con legalidad. No hablamos por hablar, ni odiamos a nadie, ni estamos en contra de nadie. Lo que sí estamos en contra y luchamos en contra de la corrupción, el ladronicio, los hipócritas, mentirosos, habladores que destrozan el Ecuador. Contra ellos estamos. A ellos combatimos. Así que, amigos televidentes, esperemos de que el domingo 20 de agosto, que es el día de las elecciones, por favor, vayan y razonen bien. Voten porque el que deban votar, por lo que su conciencia les diga. Nosotros no estamos diciendo que vote por tal o cual. No, lo que su conciencia le diga, pero hágalo pensando no solamente en lo que hoy va a recibir, no, piense en lo que mañana o pasado sus hijos, sus nietos van a poder vivir en paz y tranquilidad. En sus conciencias quedará la decisión que tomen el domingo 20 de agosto. Ya regresamos con más información aquí, porque siempre nosotros lo hablamos así de claro. Y así de claro queremos decirles también que se suscriba a nuestro canal en YouTube y nos siga también por las redes sociales. Ahí estamos, denle un like, suscríbase y siempre va a tener
importante información aquí. Ya regresamos.